Los movimientos migratorios en la historia fueron numerosos, se puede decir numerosísimos. El hombre en nuestra tierra se fue situando en aquellos lugares en donde la vida le era más agradable, apetecible y mejor para su existencia. Eso produjo el primer fenómeno social, agrupar en situaciones que podríamos denominar con toda seguridad políticas, en un ámbito, si queremos, prehistórico, de edad media o de edad contemporánea. Eso le ocurre también a Europa. Se forma el concepto muy pronto de nación. La idea de jefe, la idea de súbdito, surgen en la historia. Europa, por supuesto, es la agrupación de unas naciones que buscaron la unión para mantener una vida mejor. Por ese motivo, con este concepto, y también ese concepto que aparece en Europa, la conciencia del europeo de debilidad, con esas ideas, el programa Huellas de nuestro tiempo hoy les presenta ese fenómeno de agrupación de naciones en Europa y sus antecedentes, con este título, la idea de Europa en el periodo de entreguerras. Agrupar naciones históricas no es tarea fácil. Es más, podremos decir que es muy complejo. Cuando nosotros pensamos en la agrupación de naciones en Europa, nos estamos haciendo alusión y referencia a los múltiples sucesos que ocurrieron de uniones, separaciones y que dieron origen a muchos conflictos bélicos. Incluso Europa, que tiene un gran desarrollo económico en el mundo, lo mismo que un desarrollo científico y tecnológico, no produjo bienestar y paz, sino al contrario, grandes conflictos bélicos en la época moderna, desde la Edad Moderna hasta nuestros días. Recordemos las guerras mundiales, pero anteriormente también recordemos aquel intento de Napoleón de unión de pueblos europeos. Con esta idea, hoy vamos a hablar de Europa, sus antecedentes. Para tratar el tema, como siempre, tenemos en el estudio a un especialista. Se trata de don Fernando Jiménez Núñez, al que le agradecemos su venida al programa porque es asiduo al programa Huellas de nuestro tiempo y también este año por haber participado con su trabajo en el desarrollo de este programa, porque si no, no podríamos mantener cada jueves un tema distinto. Así que, Fernando, muchas gracias. Nada, es un placer venir. Amigos, don Fernando Jiménez Núñez es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, un estudioso. Fundamentalmente, todas sus obras, o gran parte de sus obras, se dirigen al estudio de toda la época del siglo XIX y fundamentalmente en España. Es asiduo al programa Huellas de nuestro tiempo, que cada época, cada periodo y cada, periodo académico está con nosotros para exponernos pues siempre un tema de actualidad. El tema de Europa, el tema de la formación de Europa como unión de naciones,
vale la pena exponerlo. Así que hoy nos vamos a situar en los antecedentes. Muy bien. Bien, pues Fernando, primera cuestión obligada. Estamos hablando de naciones, estamos hablando de ese fenómeno, porque al fin y al cabo es un fenómeno político-social, constituir la nación. ¿Cómo aparece este concepto político y también un concepto social, unido nación a Estado en el mundo? Vamos a situarnos. Bueno, las naciones-estados más antiguas de Europa fueron Portugal y España y Rusia. Son las tres naciones más antiguas. Después vendrá Francia e Inglaterra, pero eso después de la Guerra de los 100 años. ¿Y por qué surge en España y en Portugal? Pues en España y en Portugal surge porque hay un movimiento solidario que busca la vuelta a los territorios que los árabes habían ocupado dentro de España. Y por lo tanto, esta solidaridad, con un sentido internacional cristiano, un universalismo cristiano, pues está presente en este movimiento de la Reconquista española. Una reconquista larga, como todos sabemos, porque de río a río se tardaba 100 años en la reconquista. O sea que, como podemos imaginar, pues se tarda mucho en llegar a esa unidad. Pero ya está el principio de los reyes, en ese sentido es la soberanía del príncipe, que es lo que prima en este periodo. Pero hay ese sentido también de solidaridad del que he hablado. En cuanto a Rusia, diríamos que lo que impulsa a este sentido de nación es completar, mediante la toma de Moscú, que estaba en manos de los mongoles, pues el territorio sagrado ruso, y por lo tanto también hay ese espíritu también cristiano, aunque sea ortodoxo, pero cristiano también en ese sentido. Los estados nacionales se van desarrollando especialmente desde el siglo XV y el siglo XVI, y en el siglo XVI coincide también con los movimientos y los problemas religiosos en Europa, o sea que hay complicaciones importantes. Pero hay un tratado que viene a reflejar la realidad política de Europa en ese momento, que es la paz religiosa de Augsburgo de 1555, que corresponde al periodo de Carlos V, y que pone fin a las guerras, sobre todo en Alemania y en Europa, pero sobre todo en Alemania, por cuestiones religiosas de ese periodo, ¿no? ¿Y en qué consistía esa paz religiosa que crea un nuevo orden internacional para Europa? Pues era la Europa de los soberanos. Estamos todavía muy lejos de la Europa, diríamos, de los súbditos o de la Europa en el que las masas cuentan. O sea que en este sentido son sencillamente los soberanos, y esa paz religiosa que se suele citar como la paz religiosa de Habsburgo, pero con la idea del cuius regio eius religio, que quiere decir que se mantiene la religión de los soberanos, de los príncipes, y no la de los súbditos. Los súbditos que tenían otra religión se tenían que ir. Ese orden que sale de la paz religiosa de Habsburgo dura hasta la paz de 1648, que es el tratado que se realiza después de la guerra de los 30 años. Es decir, que esa nueva realidad política que surge después de la guerra de los 30 años, pues va a hacer algunos cambios con respecto a la paz anterior, esta que es del 1648, bueno, que es la paz de Westfalia, ¿no? Y esa paz de Westfalia, pues aquí aparecen algunos cambios. Aunque no hay todavía libertad religiosa, sí que hay una tolerancia mayor que en el periodo anterior. Y, por supuesto, los soberanos están detrás de las naciones todavía, de manera esencial, pero aquí ya se reconoce la necesidad de un equilibrio internacional, es decir, un equilibrio de naciones dentro de Europa. Eso no quiere decir que ese equilibrio no se vaya a romper varias veces en el siglo, a final de siglo, por ejemplo, en la guerra de sucesión después de la muerte de Carlos II en España, o por ejemplo otras cuestiones dinásticas en Austria, o sobre todo la Revolución Francesa y Napoleón. Que van a... Es decir, podemos decir con toda seguridad que
la Edad Media, que siempre es tachada como un periodo oscuro del paso del cristianismo, porque a la Iglesia Europa le debe mucho. Mucho. En todos los órdenes. Sí. El sentido no solamente político, no solamente constitución de naciones, sino también en el campo de la técnica y de la ciencia. Ese paso de la cristianización que tú estás citando a lo que es la conceptualización de Europa, hay un recorrido histórico grande. Importante, efectivamente. Podemos hablarlo así, ¿verdad? Sí, diríamos que la paz de Westfalia, en esa Europa de equilibrio, es decir, ¿por qué se dice Europa de equilibrio? Porque en el periodo anterior era la preponderancia española y por lo tanto era el Imperio Español quien regía los destinos de Europa, desde Carlos V y con Felipe II. En cambio ya en el siglo XVII se cuestiona esto. Los sucesores de Felipe II no tienen la fuerza y el empaque de los anteriores. Y por lo tanto, y la guerra de los 30 años va a crear un problema también que empieza siendo una cuestión religiosa, entre protestantes y católicos, pero que termina siendo una cuestión de preponderancia en Europa. Francia lo va a intentar, Luis XIV será uno de los grandes hombres de este periodo, y será, él suele decir, el Estado soy yo, o sea que en ese sentido pues te viene a decir que los absolutismos en muchos casos están presentes, pero hay otros países como por ejemplo Inglaterra, que ya es el Parlamento el que de alguna forma limita el poder del soberano, o sea que ya hay cambios importantes, pero tenemos que pasar al siglo XVIII realmente para que por primera vez ya no se hable para nada de la Europa cristiana, sino que, o de la cristiandad, si prefieres. Se empieza a hablar ya de la idea de Europa que tiene, claro está, unas connotaciones, pues al ser conceptualizada por primera vez, de una Europa geográfica, una Europa cultural, una Europa de intelectuales también, y sobre todo, como van a decir algunos de los pioneros de la idea de Europa, como por ejemplo, podríamos citar a Montesquieu, al que se debe tanto para la democracia, pero citarle y recordar que él decía que Europa era tierra de libertad. Además, en este periodo se hablaba de las tres formas de gobierno que había en general en el mundo y las culturas que existían. Y se hablaba de la cultura europea en general, no entraba Turquía en esta idea, o sea que los límites estaban ahí, o sea que Europa, desde el punto de vista cultural, tenía cierta entidad, toda ella, en su conjunto, con que hubiese muchas diferencias, también eso enriquecía, por otra parte, el que hubiese pluralidad dentro de este sentido común, en las cosas comunes que se tenía. La otra cultura que se consideraba importante en el mundo, al menos así lo veían los europeos, era China. China era la gran desconocida, pero al mismo tiempo considerada en Europa como una cultura importante. Por eso vamos a ver que en el siglo XVIII se refleja en los cuadros, en la porcelana, en montones de cosas, todo lo que significa la cultura china. O sea que está muy importante. Estamos muy bien situando el tránsito, ¿no?, del concepto de nación a un concepto de nación moderna. Sí, efectivamente. Se está pidiendo, ¿no? Se está haciendo este paso. Y luego, fuera de estas dos grandes culturas, la europea y la china, estaban, diríamos, lo que se considera los países, no, aunque hayan sido cultos, porque no cabe la menor duda que dentro, claro está, de los países árabes ha habido una gran cultura, pero como gobiernos se consideran gobiernos despóticos. O sea que en ese sentido son gobiernos despóticos. Así que Europa en este momento, diríamos, se va haciendo cada vez más laica. Eso es cierto. Y al mismo tiempo las ideas de la Ilustración van poniendo las bases de lo que va a ser el despotismo Fernando, ilustrado. Yo, que no soy historiador, pero sí lector, me doy cuenta si queremos, en un aspecto psicológico europeo, se está manifestando la debilidad del propio europeo, que se considera una persona culta, que ha asimilado la cultura grecolatina, que ha asimilado toda la intervención del cristianismo europeo a través de los monasterios. Sin embargo, no se manifiesta, es una opinión, no se manifiesta una debilidad de este hombre europeo, porque ha citado China.
ya están mirando a otras culturas. ¿No te parece, Sí, Fernando? sí, pero ten en cuenta que el racionalismo empieza a tener mucha fuerza en este siglo XVIII. Y hay un momento en el que muchos intelectuales europeos consideran que el hombre puede alcanzarlo todo. O sea, que se alejan, diríamos, de ciertas verdades que han sido realmente la base de la cultura europea, como tú has señalado. Y no se puede olvidar, no se olvidan, claro está, de la filosofía griega, por supuesto, pero del derecho romano mucho, y por supuesto, de la idea de cristiandad también. O sea, que en ese sentido es un laicismo que impregna todo y se piensa que el hombre es capaz de conseguir todo. Pero hay un cambio a mitad de siglo que hace que muchos se vuelvan a preguntar algunas cosas, que es el gran terremoto que ocurre en Lisboa. El gran terremoto de Lisboa hizo que muchos pusiesen los pies en la tierra y se diesen cuenta que el hombre, eso de que puede dominar toda la naturaleza, toda la fuerza de la naturaleza y otras muchas cosas, pues no es tan real. Sí, o sea, sí. que marca mucho en Europa el terremoto de Lisboa. Sí. O sea, que tuvo una... Hace bajar el intelectualismo, que todo lo puedes. el conceptualismo Sí. que citabas, hace bajar a lo que es la Tierra, a lo que es el mundo terrenal donde estamos y nos situamos. Pero estamos con unos antecedentes muy fuertes, ¿no?, en Europa. Para llegar a una idea europea se necesita, diríamos, todos estos antecedentes van acompañados de personas, precursores, pensadores que están poniendo los medios en todos los terrenos, en el terreno filosófico, psicológico, científico, político. Luego aquí se está acompañando la idea con mucha cultura. ¿Podemos considerar todo esto así, Fernando? Sí, y además ya hay autores que hablan de Europa, o sea, que no es que solo los políticos o diríamos solo los soberanos piensen en elementos comunes, que los había, hay muchos, ¿no?, sino que incluso grandes intelectuales piensan en la idea de Europa. Por ejemplo, el propio Montesquieu, como he dicho, piensa la idea de Europa, aunque sea todavía en unas bases muy sencillas, ¿no? Pero, o por ejemplo, Rousseau, que es partidario y él cree que hay una cultura en común y por lo tanto se podría hacer, diríamos, aunar todos esos elementos culturales que existen. Ahora, Rousseau no habla de un federalismo ni de nada de eso, porque para este camino todavía falta bastante, ¿no?, en ese sentido. También el abate Saint-Pierre también escribe un libro hablando de los elementos comunes que tienen los europeos. O sea, que no solo es verdad que Europa va a ser el continente que más se va a enfrentar a sí mismo, porque hay que ver la cantidad de guerras que hay, ¿no?, Un en ese sentido. concepto muy atractivo. Europa se enfrenta a sí misma. A sí misma, sí. Pero es curioso porque me estoy acordando que luego ya en los años 20, Denis de Rougemont, que es un intelectual y además un político que presidió el Consejo de Europa, cuando se crea el Consejo de Europa, ya en los años final de los 40, comienzo de los 50, cuando se desarrolla más. Bueno, pues Denis de Rougemont, por ejemplo, tiene la idea de que Europa... Y también Raymond Aron también lo dice, que ambos piensan que Europa no es su debilidad, esos enfrentamientos, sino que hace que la vida sea más excitante, que no ¿cómo diríamos?, que no caer en una situación de desidia, de poco interés por las cosas. No, realmente es verdad que se cuestiona todo, porque hay un momento en Europa que se cuestiona todo, pero al mismo tiempo esa debilidad es la grandeza de Europa. Es lo que señalan ellos, lo ven así. O sea que a veces cuando creemos que todo es negativo, resulta que hay elementos positivos en la debilidad de las cosas. Estás planteando unas cuestiones fundamentales del pensamiento europeo. Claro. De y la por eso Europa es europea. lo más rico y más engrandecedor que ha habido, con los más graves problemas al mismo tiempo. Ambas cosas se dan en ese sentido. Parece que se ha olvidado la filosofía griega y se ha enriquecido con el pensamiento moderno que hay en Europa. Podríamos recapitular un poco así todas estas cuestiones. Hay unos precursores y ya hay una idea de nación europea, de naciones europeas.
¿Cómo se va enlazando esto? Bueno, la Revolución Francesa es la que va a traer realmente la modernidad a, diríamos, a la nación. O sea, que en ese sentido, ¿qué incorpora la Revolución Francesa que no existiese antes? Bueno, aparte de que los soberanos ya no van a tener la importancia que tenían, lógicamente. Pero aparte de eso, realmente la Revolución Francesa lo que incorpora son las masas y el amor a la patria. Eso no se daba antes. Antes era ni el amor a la bandera, era diríamos, el seguir al soberano, al rey. Era el amor al rey, si se lo merecía, claro está. También existían las teorías del tiranicidio, si era un tirano, sí, sí, claro. Pero bueno, realmente ese amor a la patria, ese incorporar a las masas a la realidad política, es la que empieza con la Revolución Francesa y que se va a ir extendiendo con beneficios y con cosas negativas a veces, porque va a tomar naturaleza o carta de naturaleza en el siglo XIX, pero ya está presente en la Revolución Francesa, el que, por ejemplo, después Napoleón hablará de la nación militarizada. O sea, toda la nación francesa está militarizada. Eso no se hablaba antes. Antes los ejércitos muchas veces no eran permanentes siquiera, sí, sí. Aunque luego se hagan permanentes, sino que eran ejércitos contratados por el rey. O sea que en ese sentido va cambiando. Y tampoco la nobleza ya incorpora, diríamos, mesnadas a la corona ya en el siglo XVII o XVIII. O sea que eso ya no existe tampoco. O sea que hay aspectos que van cambiando. Pero sí que las masas tienen una fuerza muy importante dentro de los nuevos estados. Y la idea del Estado se convierte, o de la nación, se convierte en algo místico, en algo a veces religioso para las masas. Es decir, que toma un carácter exagerado, diríamos, y eso se va a ver después con el desarrollo de los nacionalismos. O sea que si dejamos Napoleón, la caída de Napoleón, bueno, Napoleón tiene una idea europea de imperio, pero una idea europea que, aunque es verdad que extiende el derecho de los pueblos, y que eso es cierto, lo extiende, pero al mismo tiempo luego después no lo sigue. Es decir, que extiende las ideas, extiende también al mismo tiempo, diríamos, el liberalismo, las ideas liberales, pero luego después él se convierte en un auténtico déspota. O sea que todo está supeditado a Francia, todo está supeditado a él y a sus generales. Es decir, que en ese sentido, pues realmente Napoleón no fue, que fue muy bien visto en un principio. El propio Goethe, Beethoven, lo ven como un hombre que extiende las ideas, diríamos, democráticas de alguna manera, o por lo menos al liberalismo y el derecho de los pueblos, a que cuenten por toda Europa, porque claro, era una Europa muy diferente a Francia en ese momento, es decir, la Europa de los soberanos todavía. Pero todo esto son los antecedentes, los precursores que van a formar la idea europea. Sí, claro, está en la base, todos estos elementos están en la base, efectivamente, de esa idea europea. La caída de Napoleón, sí, sí, pues claro, podía haber hecho pensar que Waterloo va a traer pues unos cambios muy radicales para Europa y que habrá elementos que van a permanecer de los cambios de Napoleón, porque efectivamente el querer hacer desaparecer el liberalismo pues, y la filosofía liberal era prácticamente imposible. Pero, en cambio, realmente el Congreso de Viena de 1815 pretende restablecer el orden europeo antes de la llegada de la Revolución Francesa, cosa que de momento pues parece que sí que lo están consiguiendo. Y así crean, por ejemplo, la primera institución paneuropea, os decía, que alcanza a distintos países europeos, y que es la Santa Alianza. La Santa Alianza es un precedente, si quieres, un antecesor de lo que va a ser después la OTAN, en el sentido de ejército. Es un ejército que interviene en Europa, solo que es un ejército reaccionario, que va en contra del liberalismo, que va en contra del derecho de los pueblos. Aquí lo que cuenta es el derecho de los soberanos. En cuanto hay algún cambio del signo liberal, los propios españoles lo sabemos. La Santa Alianza trae 100.000 soldados aquí para terminar con el trienio liberal. O sea, que del 20 al 23, 1820-1823, pero también interviene en otras naciones europeas, en cuanto el soberano pedía ayuda
a la Santa Alianza porque de alguna forma creía que su poder absoluto estaba siendo criticado o pasaba por problemas. Estamos viendo unos antecedentes europeos complejos, ¿verdad? Muy complejos. De un gran recorrido histórico, culturalmente desarrollado, científicamente desarrollado, también complementado con lo económico, porque aquí se van enlazando todos estos conceptos. El sentido filosófico de la vida ha cambiado. Entonces ya tenemos una idea que está preparando el intento de cambio en Europa. Sí. ¿Podemos citarlo así en esta primera parte? Sí. Los años 30 del siglo XIX diríamos que ya van a marcar claramente el que el liberalismo no puede desaparecer, sino que está ahí presente y hay que contar con él. O sea que ya hay cambios. Y además aparece el romanticismo, que mueve mucho a las naciones y a los pueblos a unas ideas a veces muy emocionales más que objetivas, pero mueve a los pueblos a ese amor, a su propia cultura, a ese amor también a tener una nación, el que no la tiene, en ese sentido, y así, por ejemplo, vemos que el profeso unificador italiano y el profeso unificador alemán, aunque son un poco diferentes, porque el profeso unificador italiano se hace también con una base romántica, pero con los principios liberales de manera clara. ¿Por qué? Porque se hacen mediante referéndum, en el cual se unían mediante votación los pueblos al profeso unificador. Mientras que Alemania lo hace combinando principios liberales, pero con aspectos tradicionales, es decir, mantener las monarquías que existen dentro del Imperio Alemán, que había 30 y tantos estados, unos más grandes, otros más pequeños, y en ese sentido va a crear Bismarck, crea un proceso económico, porque se da cuenta que no puede haber unidad política si previamente no hay una unidad económica. Y entonces van a desaparecer las fronteras económicas y los aranceles, etcétera, de estos estados, y se crea lo que se llamó la Zollverein, que venía a ser esa unidad económica, de la que luego hablarán los europeos de los años 20. Claro, bueno, crear también pues eso. Fernando, nos quedamos ahí en esta primera parte, los antecedentes bien expuestos para meternos con el europeísmo en la segunda parte del programa. Amigos, una pequeña pausa y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo hoy está presentando la idea de Europa, especialmente esos antecedentes entre las dos guerras mundiales. Contamos en el estudio con don Fernando Jiménez Núñez, profesor de la Universidad Complutense, que nos está haciendo una exposición de todos los antecedentes históricos que ocurren en Europa desde su constitución como territorio y como, y si queremos, como época social, hasta, diríamos, ha llegado al siglo XIX-XX. Se ha quedado en el siglo XIX. Pues Fernando, vamos a ver esa sociedad que se intenta formar de naciones en Europa, como los antecedentes ampliamente han sido expuestos. ¿Cómo se va perfilando? Realmente, claro, los espectadores estarán diciendo, pues la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues demuestra que los europeos no se entendían demasiado bien, ¿verdad? Sí. O sea que en ese sentido, y bueno, hay que comprender que el final del siglo XIX pues es un siglo
o es un final en el que Europa está muy dividida. Hay dos grandes alianzas defensivas, es lo que se llama la paz armada, está la triple alianza y la doble entente. Por un lado Francia e Inglaterra y por otro lado Alemania y los demás. O sea que en ese sentido España estaba también metida, pero era en secreto. Y como estaba en secreto, cuando entramos en guerra con los Estados Unidos, pues España pidió ayuda a Alemania, pero Alemania dijo que no podía entrar en la cuestión porque no era miembro España de la Triple Alianza. O sea que cuando uno forma parte de un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser no secreto, tiene que ser público y notorio para que la gente lo sepa, porque si no, el más poderoso luego dirá que no. En cambio, si él tiene problemas, te dirá que tienes que ir porque formas parte. Es decir, que bueno, vamos a dejar esa cuestión. Así que realmente Europa, Europa en el final de siglo es que ha tenido la guerra franco-prusiana. Es decir, que Napoleón III se enfrenta a Alemania, a la Alemania de Bismarck, y va a ser derrotado, y va a perder la Alsacia y la Lorena. Este elemento es muy importante, porque la pérdida de Francia, que la tenía desde el siglo XVII, Alsacia y Lorena, el pasar a Alemania, va a crear un nacionalismo furibundo, rabioso dentro de Francia, que intenta recuperar de nuevo, y además en toda la opinión pública, recuperar de nuevo Alsacia y Lorena. Y por lo tanto esa división militar de Europa, yo he hablado, ¿verdad?, de esa paz armada que se llama. ¿Y qué quiere decir paz armada? Porque están en paz, pero todos armándose hasta los dientes. O sea que en ese sentido, o sea que hay un riesgo muy importante. Así entramos en el siglo XX. Y claro, era evidente, a pesar de que hay alguna publicación que habla ya de la necesidad de crear una entidad supranacional que vaya a la paz, que hay algún escrito a principios de siglo, pero realmente la mayoría de los estados están más preocupados por las rivalidades económicas y entrando el siglo ya XX por el colonialismo y por tener territorios coloniales en Francia y en Asia, etcétera, que por entenderse los países unos con otros. O sea que, y así esas rivalidades económicas y políticas van a llevar al enfrentamiento y a la Gran Guerra. No vamos a entrar en la guerra porque no es el tema nuestro, pero sí que hay alguna iniciativa importante en este periodo, en medio de la guerra, que propusieron algunas personalidades europeas, como por ejemplo Benedicto XV. Benedicto XV propuso el que los europeos se sentasen, en vez de estar matándose, pues se sentasen a entenderse. Y fue aceptado por Austria y por algún país más, pero en el conjunto no lo aceptó y por lo tanto fracasó esta iniciativa, pero que hay que citarla porque fue importante. Existió alguna iniciativa más, pero esta fue la que tuvo más éxito de seguidores, diríamos. Bueno, el final de la guerra va a traer un nuevo orden para Europa, y ese orden para Europa viene de la mano de los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran, como dicen en algunas zonas de España, especialmente en Canarias dicen un rico agachado, que es decir, alguien que no se le conoce. Es decir, Estados Unidos ya era una potencia importante, o bastante importante, pero era desconocido. Los españoles lo sabíamos un poco más porque nos habían derrotado en la guerra de Cuba, ¿verdad? Bueno, en la guerra contra los Estados Unidos, de España y Estados Unidos. Pero bueno, los demás no lo conocían demasiado, pero claro, en esta guerra aparecerán como la gran potencia. O sea que en Occidente la gran potencia que empieza a aparecer ya es los Estados Unidos, y en Asia Japón. Son los dos grandes. Japón ha derrotado a Rusia y Estados Unidos a España. Estamos situados ya a principio del siglo XX. Sí, sí. Vamos a ver este sentido ya europeísta, y aparecen algunos personajes. Citemos el paneuropeísmo de Kalergi. Bueno, ¿cómo podemos situar al personaje, sus ideas? Austria aparece ahí también preponderante, ¿no? Bueno, Austria en su educación y en su formación sí, pero en la realidad de los 20 ha sido reducida casi a la nada. O sea que ya no tiene salida al mar,
no controla tampoco la monarquía imperial, que era la monarquía dual de Austria y Hungría, ha sido dividida, han aparecido nuevos estados, es decir, que ha habido la creación de nuevos estados, como es, por ejemplo, Checoslovaquia, o como es en la parte de los Balcanes, va a aparecer también Yugoslavia, que luego desaparecerá. Claro. Estamos hablando, en lugar de unión, se ha disgregado más. Se ha disgregado más. Sí, porque han desaparecido los 4 imperios que existían y que agrupaban muchas pequeñas naciones. Y esos 4 imperios que desaparecen es el imperio austriaco, el imperio alemán, el imperio otomano, que vendrá la Turquía de Ataturk, o sea que será una república, y el imperio ruso, aunque el imperio ruso no desaparece por el Tratado de Versalles y los tratados adicionales, desaparece porque hay un movimiento revolucionario que es la Revolución de Octubre del 17, ¿verdad? O sea que llega, en ese sentido, va a caer la monarquía zarista y lo que viene es la Rusia de los soviets. Estamos en 1920, 1922, sí. Kalergi, que yo te preguntaba. Bueno, y Kalergi efectivamente es un hombre que es fruto de esa nueva realidad. Es decir, yo diría ¿cuál es el pensamiento de Kundehot Kalergi? Pues el pensamiento de este hombre, que pertenecía al imperio austriaco, pero que diríamos que, bueno, era hijo de un conde de Bohemia, que luego va, después de esta guerra, ya no es austriaco, ahora ya es checoslovaco. Sí, sí. Pero Kundehot tiene una personalidad muy interesante. No tenía un ápice de nacionalista, cosa rara para la época. Es un internacionalista. ¿Por qué es un internacionalista? Pues es un internacionalista porque su padre era diplomático. Él también lo va a ser, pero su padre era diplomático, su madre era japonesa, o sea que, y además los orígenes del título del conde Kundehot, de su padre, eran orígenes de holandeses y también griegos. Así que no tiene nada, absolutamente nada de nacionalista. Pero con esas ideas, él elabora un plan importante. Claro, claro. Partiendo de esa base, sí. Que era un hombre distinto al común de los europeos de esta época o de muchos europeos, él crea él ve, en primer lugar, él ve que la división de Europa no tiene beneficios, sino al contrario. Él ve que la división de Europa lo único que traen son problemas, empezando por los aranceles, por las fronteras económicas, y que todo eso en los países pequeños como Checoslovaquia, a la que él va a pertenecer. Hoy no existe Checoslovaquia, está por un lado la República Checa, por otro lado Eslovaquia, ¿no? O sea que no existe, pero en esos momentos estaban juntas, ¿no? Así que él ve la necesidad de la creación de un paneuropeísmo. Además, la idea del pan, es decir, de la unión de los pueblos, de la misma cultura, está presente no solo en Europa, porque también se da el panarabismo, solo que no funcionó muy bien, y también se da el panamericanismo, que los americanos lo hacen, pero muy alrededor de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, volviendo al paneuropeísmo de Kundehot Kalergi, él se da cuenta que solo un federalismo europeo puede conseguir que Europa no deje diríamos, de defender en el ámbito internacional, porque Europa está defendiendo después de la Primera Guerra Mundial. Y en cambio otras potencias extraeuropeas están creciendo, como es, por ejemplo, los Estados Unidos. O sea que, a la vez, en la misma época, aparece un primer ministro francés que tiene gran prestigio. Sí. Y además, tanto lo tuvo, Briand, que llegó a compartir el premio Nobel de la Paz. ¿Cómo intervino Francia con su primer ministro, o su primer ministro con Francia? Pues Briand es un europeísta convencido y un hombre partidario de la distensión entre Alemania, que se había salido muy mal parada por el Tratado de Versalles, demasiado mal paradas, y que podía crear problemas, y comprende, después de una crisis que hay en el Ruhr, en la zona de carbón, ¿verdad?, alemana, que controlaba Francia por el Tratado de Versalles, entonces hay unas tensiones muy importantes ahí, y las resuelven precisamente dos ministros europeístas, Briand
Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores francés, y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, que era Stresemann. Bueno, estos dos hombres son partidarios de la distensión, son partidarios del entendimiento y por lo tanto van a participar dentro de la Sociedad de Naciones, que es un centro que, aunque se haya criticado mucho la efectividad de la Sociedad de Naciones que aparece después del Congreso de la paz de la Primera Guerra Mundial, y por indicación de los Estados Unidos, que son los que impulsan la creación de la Sociedad de Naciones, pero luego ellos no entraron porque no ratificó el Congreso el tratado, con lo cual la Sociedad de Naciones nació un poco mal. O sea, que ya nace un poco coja porque los Estados Unidos, que eran sus valedores, no entraron, ¿no? O sea, que se quedan fuera. Bueno, pues Briand consigue firmar un acuerdo muy importante de paz con Alemania, que es el Acuerdo de Locarno. Y entonces este tratado hace que haya un periodo de distensión en los años 20 entre Alemania y Francia. Que luego se romperá en los años 30, pero de momento funciona. Así que está ahí. Y en el año 28... No, en el 29. En el 28 aparece un libro muy significativo que tenía un título de un hombre de Briand, un hombre próximo a Briand, que era Gaston Riou, y escribe un libro que se llamaba Europa ma patrie, Europa ma patrie, Europa mi patria, ¿verdad? O sea que se empieza a hablar en ese libro también de que Europa es mi patria, no los estados distintos. Estamos en el nacimiento de la un idea federalismo, sí, de un federalismo europeo, ¿no? Sí. Y en cuanto a Briand, sí. Briand se manifiesta ante Europa como un europeísta importante, precisamente con un discurso que pronuncia en la Sociedad de Naciones en mayo del 29. O sea que en mayo del 29, antes de la crisis del 29, eso es importante tenerlo en cuenta, económica mundial. Entonces, en ese mayo del 29 hace un discurso muy interesante en el que habla de que Europa necesita poner las bases de un federalismo que debería empezar por una unión económica. Y esa unión económica haría desaparecer los aranceles y, por lo tanto, y las fronteras económicas entre los estados. Y propone esa unión federal, empezando por una especie, antes yo he hablado que Alemania realizó en el siglo XIX para su unión, una unión también que era la Zollverein. Y él dice que habría que hacer algo así parecido a la Zollverein. Esa unión económica en la que desapareciesen las fronteras entre los estados y luego crear un federalismo. Y fue muy bien aceptado por la Sociedad de Naciones y por muchos de los jefes de Estado que asistieron, pero le pidieron que hiciese un memorándum y que presentase las cosas más concretas para ver qué pasos se daban. Ahí, en esta Europa que él pretende, entran todas las naciones menos Rusia, porque era ya la Unión Soviética, y claro está, pues chocaban la falta de libertades con lo que se estaba produciendo en Europa, pero sí que entra en Inglaterra. Inglaterra sí se le propone, porque Cundejotte Kalergi decía que Inglaterra no tenía que entrar, porque Inglaterra tenía un imperio y por lo tanto iba a ser más fiel a su imperio que al proceso unificador europeo. Pero en cambio él propone también a Inglaterra que entre, o sea que en eso entra. Y se presenta este tratado en el 30, pero claro, en el 30 ya estamos en la crisis del 29. Estamos... O sea que es un momento ya... en un orden nuevo, ¿no? Sí, una situación complicada. Los nacionalismos se están haciendo más radicales de nuevo, están apareciendo los fascismos y el nazismo con mucha fuerza, también hay ciertos inestabilidad social por el radicalismo de la izquierda, que se hace más radical también, o sea que hay... problemas por la izquierda y por la derecha importantes. Así que, bueno, esa es la situación en la que entramos en los 30. Estamos en los 30 con un orden nuevo, pero idea, aunque no sea nada más que citarla, va a llenar hasta nuestros días, porque espiritualmente, intelectualmente, socialmente, se está intentando cambiar continuamente, sí, llegar a un orden nuevo en todos los momentos. Pero el orden nuevo político, el orden nuevo de entendimiento de los pueblos, que es lo importante, es lo que llena 1930, toda esa época, pero no consigue nada más que Segunda Guerra Mundial. Ya, pues aparentemente, claro, podemos decir que
que se ha fracasado, pero no es real. Diríamos que se ha quedado dormido porque la cuestión ahora, en los años 30, es mantener las libertades. Porque los estados se están haciendo más autoritarios, así ha pasado en Italia, que tiene a Mussolini, Hitler llega al poder, y todas estas cuestiones crean muchas tensiones dentro de Europa. E incluso fuera, porque no olvidemos que Mussolini pues tiene lo de Abisinia, la cuestión esa también, y que Naciones Unidas no, la Sociedad de Naciones, porque Naciones Unidas será después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que la Sociedad de Naciones es que nace con un problema, y es que no puede intervenir en las cuestiones internas de los estados. Y por lo tanto, claro, nace y solo puede recomendar. Pero, Fernando, es que los nacionalismos son totalitarios. Claro. Es que son como enjambres que es imposible introducir. Pero todo eso, no solamente esa idea bonita que tú has citado de Briand, que a mí me encanta, porque fue un hombre que fue concedido, compartido el Premio Nobel de la Paz, pero es que el totalitarismo está destruyendo toda la idea de Europa, ¿no? Sí, realmente en los años 30 es verdad que hay algunos, Maritain, por ejemplo, Raymond Aron, trabajan también por la idea europea, pero claro, previamente trabajan más porque Europa salga de la ruina en la que ha entrado, sobre todo los países industrializados, con la crisis del 29, y en recuperar las libertades que están siendo cercenadas por los estados, sobre todo los estados totalitarios. O sea que en ese sentido, pues claro, son conscientes de esto. Pero a pesar de eso, también hubo escritos a través de las revistas, como por ejemplo francesas, L'Esprit, como la revista Orden Nuevo, que también están ahí presentes y que extienden o mantienen el espíritu de la necesidad de hacer cambios en Europa, e incluso algunos llegan a extender la idea de que los estados nacionales están superados y que tienen que desaparecer y que hay que entrar en la Europa en la que los estados sean como provincias dentro de ese paneuropeísmo, y esto es en pleno los años 30. O sea, que está el nacionalismo más radical en Europa, y en cambio está ahí presente. Sí, o sea que... pero aunque esté presente, choca bastante cómo las ideas totalitarias vuelven a resurgir, porque parece que, aunque sea históricamente, la idea totalitaria de la realeza no admite nada más que rey muerto, rey puesto, muerto, muere el rey, viva el rey. Es un paso, es un tránsito, se mantiene la idea, pero estas ideas totalitarias, ¿verdad que están chocando? Porque aparecen filósofos, tú has citado, políticos, filósofos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que están luchando por esta idea, y cómo la fuerza que tiene el personaje político para mantener la idea. Sí. Es verdad. Esto está destruyendo, ¿no? Sí, eso es cierto, pero y además es un contraste interesante porque en la década de los 20 realmente el paneuropeísmo se convierte en un grupo de presión enorme y con una fuerza increíble. A los congresos del paneuropeísmo de Kundejos-Kalergi asistieron jefes de Estado y, por supuesto, los intelectuales y banqueros, economistas y los intelectuales más importantes de la época. Es decir, que no era una cosa... Ahora, no tuvo una base social amplia, era para minorías. Era un grupo de presión para minorías, en ese sentido, salvo en Austria. En Austria tuvo un seguimiento muy importante, diríamos, seguido por las clases medias y por ciertos sectores ya populares también. O sea que, estamos en la última parte del programa. Algo de las conclusiones, que si te parece. Pero estas ideas totalitarias parece que ensombrecen todo este recorrido optimista de pensamiento de algunos políticos, fundamentalmente, que quieren la idea de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial,
la idea de pan-Europa se va a promocionarse. Enormemente, efectivamente. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial hay dos grandes congresos que por habilidad no llegó a implantarse para Europa, al menos para muchos países europeos. Claro está, ya se ha producido la división, lo que se llama el telón de acero, que llamaba Churchill, sí, ¿no? Que lo bautizó así, que es que los países del este van a estar en la órbita comunista en ese sentido, o sea que dependerán de la Unión Soviética. Pero para el resto, menos España, que claro, no era en ese momento un Estado que hubiese luchado contra los fascismos y el comunismo, y por lo tanto no va a estar incluido ni en el Plan Marshall ni en otros acontecimientos. Pero los dos grandes congresos que se celebran en el 49 y en el 53 de los federalistas europeos, esos dos congresos y en los cuales España está representada por dos hombres, que es Indalecio Prieto, en el exilio, y por Salvador de Madariaga. Son los dos españoles que participan. Y Salvador de Madariaga y Denis de Rougemont van a crear el Colegio de Europa en Brujas, precisamente porque creen que uno de los pasos que hay que dar es que los europeos desde jovencitos puedan convivir, porque es un colegio para posgrado, cuando ya eres licenciado, para posgrado, los jovencitos puedan convivir entre ellos y puedan ver todo lo que tienen en común. Y eso ayude a que los nacionalismos desaparezcan y se entre en un paneuropeísmo y tal. O sea que en ese sentido, y ahí incluso Churchill, que participa en el del 49, es partidario también de ese federalismo, cosa curiosa, que ha cambiado, y es que Inglaterra ha perdido el imperio. Y al perder el imperio, sus intereses ya son más hacia Europa en ese sentido. Pero también hemos visto que luego se ha salido de la Unión Europea. Pero volverá. Lo importante es que demos algunos pasos importantes antes de que vuelva, porque si no pondrá siempre trabas. Eso lo decía, por ejemplo, Cundejot Kalergi. Por eso no era partidario de que entrase Inglaterra, porque sabía, y también porque Inglaterra en secreto, y luego se ha sabido que cuando Briand propone esa unión federal, los ingleses dicen, pues sí, tenemos que entrar si no queda más remedio, pero tenemos que presionar para que se hagan los pasos menores en esa dirección. O sea que Inglaterra se metía ahí como una especie de quinta columna para evitar el progreso. O sea que no. Pero Churchill, en cambio, lo ve bien en este periodo de los años 50. Nos queda un punto que vale la pena, casi como conclusión. El Congreso de La Haya fue importante para este sentido europeísta que estamos viendo que no es una idea moderna, es una idea que tiene un recorrido histórico grande en Europa, porque aún Carlomagno tiene un concepto europeísta, por citar un recorrido histórico grande, ¿verdad? Largo. La idea de la cristianización es una idea universal y por supuesto está Europa. Sin embargo, Europa ha ido como poco a poco dando pasos y retrocesos. Esto es como el que avanza y retrocede, pero la idea se mantiene. La idea se mantiene. Yo diría, yo señalaría algunas cosas que me parece que son fundamentales en este final, ¿verdad?, del periodo de entreguerras. Y es que la idea de Europa ha tomado cuerpo. Además, no solo un cuerpo en el pensamiento europeo, sino también en proposiciones para crearlo, como fue Cundejot Kalergi en cuanto a las ideas y Briand en cuanto a la práctica, llevarlo a la práctica. O sea que en ese sentido eso es positivo. La Sociedad de Naciones no pudo tener el peso que podría haber tenido, pero en cambio fue un sitio de debate increíble. Nunca se debatió tanto la idea de Europa como se debatía aquí dentro de la Sociedad de Naciones. Tuvo cosas positivas en ese, o sea que hay que tenerlo en cuenta. La pena es que Estados Unidos no entró dentro de ella, pero bueno, pero es importante. Y luego otra cosa es que el europeísmo no está muerto, sino que va a renacer y va a tomar fuerza en estos congresos que hemos dicho de La Haya, etcétera, que van a traer la creación de organismos supranacionales dentro de Europa, como el Consejo de Europa, por ejemplo, como después será
la unión del carbón y del acero, en el Benelux, etcétera. O sea, que se darán grandes pasos para hacerlo. Pero es verdad que se podía haber llegado más lejos, porque se va a llegar muy lejos económicamente, creando el Tratado de Roma, ¿verdad?, ya del 57. Pero, en cambio, en unión política va más lento todavía. Pero no se ha perdido. O sea, que la guerra es un paréntesis. Una vez que desaparece el fascismo y el nazismo, pues Europa empieza a renacer en ese sentido. O sea, que está ahí presente. Bueno, Fernando, hemos llegado al final del programa. Se ha hecho una gran exposición de ideas y esto es el antecedente de un programa distinto, de un segundo programa sobre ya la Constitución de la Unión Europea. Sí, los grandes europeístas como Monet, por ejemplo, que hay que citarle, o Schuman y otros muchos, ¿no? O por ejemplo, Adenauer para Alemania, que será fundamental también. Pero bueno, lo dejamos ahí y en otro momento puede continuar el programa. Así que muchas gracias por tu exposición, tu participación y que continuemos. Muy bien. Que es lo importante. Claro que sí. Y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les digo, hay que continuar. El programa Huella de Nuestro Tiempo está con ustedes todas las semanas con un tema nuevo, un tema distinto. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.